tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político-Económico por la pantalla de Canal 8 en una semana que ha tenido nuevamente una situación de corrida cambiaria. Esto se ha podido observar claramente en lo que fue el transcurso del jueves pasado, lo conversamos en el programa anterior, pero que ha tenido además el fin de semana una gran cantidad de reuniones intentando modificar la estructura del organigrama estatal a nivel nacional, que tiene que ver con la idea de mostrar una austeridad que en realidad, más que en los números, tiene que ver con una prédica que viene impuesta desde afuera. Porque lo que hemos observado es que se ha reducido una gran cantidad de ministerios, algunos, el caso del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que realmente genera cierto estupor en términos de lo que significa pensar en políticas públicas en áreas realmente muy importantes en la República Argentina. Pero por supuesto, todo esto en el marco de una gran cantidad de reuniones que intentaban mostrar que el gobierno estaba dispuesto a ampliar un escenario de participación a los socios dentro de la coalición Cambiemos y que finalmente no ha ocurrido porque no hay nuevos ministros, han desistido de incorporar a algunos de los más importantes dirigentes del radicalismo, el caso de Ernesto Sanz, también se habló en su momento de la llegada de Lustó y del retorno de Prat-Gay directamente a Cancillería, y además el nombre que estaba en su momento en discusión era el de Carlos Melconian, que finalmente desistió, producto de que no pudo imponer la modificación de la presidencia del Banco Central porque no está de acuerdo con lo que está haciendo Caputo, el exministro de Finanzas, en esa área tan importante en términos de política monetaria y que tiene que ver con la posibilidad de fijar realmente eficiencia en las metas de inflación a partir de contener la escapada del dólar. Todo esto definitivamente no provoca otra situación que un gran interrogante en lo que puede venir, porque más allá que se ha logrado en la semana bajar un poco el nivel de las divisas y está ya más cercano a los 38 pesos que a los 40 el dólar, definitivamente el discurso del presidente durante el comienzo de la semana, modificando el escenario de lo que había sido una desregulación absoluta y además, fundamentalmente, la quita de retenciones que hoy no significa un cambio muy notorio porque se ha dejado inmóvil una cantidad de, en principio, ingreso por dólar. De hecho, ese 10% que hoy podría llegar a pensarse con la modificación del 25,5 en el caso de la soja, que se lo llevó al 18 directamente, que era el objetivo gradual de quita hasta fin de año, del próximo año, no modifica demasiado porque esos 4 pesos por dólar significan un 10%, por lo tanto va a ser un 28% que con el correr de los meses, si se agudiza la crisis cambiaria, va a estar mucho más cercano a lo que en realidad ya era ese número del 25%. Es cierto que puede llegar a existir una mayor cantidad de ingresos a partir de la reimplantación de las retenciones al trigo y maíz, pero no es una modificación realmente tan trascendente como se le ha presentado, porque además se han modificado en su momento las formas de realizar las liquidaciones de las exportaciones. Hoy no existen plazos para hacerlo y por lo tanto, en realidad, en términos de eficiencia, eso va a ser muy difícil de concretarse siempre y cuando hacia el futuro no se restablezca el sistema anterior que tiene que ver con plazos mucho más cortos en términos de ese tipo de obligaciones. Vamos a ver además
qué es lo que provoca todo esto durante esta semana en donde ya se está discutiendo directamente a nivel internacional. En Washington, allí está la comitiva que lidera el ministro de Hacienda, Duhovne, con el Fondo Monetario Internacional, pensando en que no se ha podido cumplir, que tiene que haber un nuevo plan definitivamente, pero además no solo solicitando el adelantamiento de los fondos que iban a ingresar periódicamente hasta el 2020, sino una ampliación del crédito por 50.000 millones que se otorgara en su momento. Todo esto en un marco de desconfianza creciente que parece no tener fin y que, por supuesto, complica muchísimo a todas las administraciones públicas provinciales y desde ya las municipales, que tienen muy poco margen de discrecionalidad para modificar todo este tipo de datos que realmente son muy pesimistas de cara al futuro. Vamos a hacer una breve pausa comercial y en instantes estaremos conversando con algunos actores importantes en la ciudad que tiene que ver con el aspecto vinculado a las obras a nivel regional y también con el análisis de las finanzas locales. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. El municipio de Venado y la Asociación de Colectividades Extranjeras te invitan a la Fiesta del Inmigrante. Comidas típicas, bailes y espectáculos. Domingo 16 desde las 10 de la mañana. Te esperamos en 9 de julio y Belgrano. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político y Económico y estamos con la presencia en el estudio del concejal por el radicalismo, Santiago Meardi. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mauro. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, nuevamente un gusto tenerte aquí con nosotros. Primero te quiero consultar por lo que tiene que ver con las obras que en su momento ya se habían anunciado de la remodelación, de una refacción realmente integral en el parque municipal que ya ha sido formalmente presentado, por lo menos en lo que va a ser el principio de la ejecución. Así es, ya hace 2 semanas se empezó a trabajar en la remodelación integral del centro del parque municipal de acá de Venado Tuerto. La verdad es que muy contentos, es una inversión de más de 80 millones de pesos que está haciendo la provincia en la ciudad. Es otra de las obras que gestionamos a través del senador Lisandro Enrico para el beneficio de todos los venadenses. Es un lugar que, como todos saben, es muy utilizado. Se empezó a trabajar en el área de piletas y en toda la cuestión perimetral, que es la primera etapa. Hay diferentes etapas que se fueron en realidad acordando con el municipio en virtud de los usos. Entonces se empieza con la pileta para ver si se puede llegar a diciembre. Claro, por el periodo del año. A diciembre con la pileta, desde ya que diciembre va a estar ahí, van a estar en obras, van a estar yendo y viniendo. Y después se va a continuar con una segunda etapa, que todo el tema de asadores y la pista de atletismo, la pista... ¿Cuál es el costo que tiene? Porque probablemente, imagino, se debe haber modificado un poco desde el momento en que se pensó toda esta remodelación a el inicio ahora de la ejecución, teniendo en cuenta las variables económicas. Seguramente va a haber algunas readecuaciones de precios, pero la licitación se hizo antes de la disparada última del dólar.
con lo que quedó en 80 millones. Obviamente después se van ajustando los precios y nosotros calculamos que van a estar un poco menos de 100 millones de pesos en esa obra. No te puedo confirmar exactamente porque tiene que ver con una cuestión de variables de precios que no están definidas en la actualidad. Exactamente. También te quería consultar por lo que tiene que ver con el acceso a Venado Tuerto, que lamentablemente en este momento tiene algunas partes con una situación bastante difícil para los rodados. ¿Cómo se está trabajando? Porque esto, y lo hablábamos, tiene que ver además con la jurisdicción de la provincia, que viene obviamente de muy larga data, ¿no? En el comienzo, en los inicios de la urbanización de la ciudad. Así es, para que el ciudadano lo pueda interpretar, la provincia está a cargo de la ruta provincial, que es lo que nosotros llamamos Avenida Santa Fe, hasta Calle Mitre, porque ahí atraviesa una ruta que viene de San Eduardo y va hacia Carmen, y agarra la Mitre, la Prida y se va hacia Carmen. Entonces, la jurisdicción provincial, que es la que ahora estamos hablando, es desde Mitre hasta la ruta, en realidad sigue, pero hasta la ruta 33. Lo que se va a hacer es un trabajo de bacheo superficial y en profundidad, de acuerdo a lo que sea necesario, y de carpeta asfáltica también donde sea necesario, para arreglar las deficiencias que hoy se ven en la calle Santa Fe. Hay partes en particular que están mucho peor que otras y que obviamente es el principio en donde muchos ciudadanos que no son de la ciudad tienen la primera referencia en la ciudad, ¿no? Por lo tanto es algo muy importante. Sí, exactamente, y sumándole a eso hay una parte bastante problemática, que es la parte más urbanizada, que es la parte más céntrica, que creíamos necesario un inmediato arreglo. Para que ustedes tengan en cuenta, la provincia hizo una licitación sobre esto, ya se adjudicó la empresa. Son diferentes trabajos de bacheo en diferentes partes del departamento General López, y además le sumamos esto a través de una gestión que estuvo haciendo Diego Milardovich y Lisandro Enrico ante la provincia, y lo logramos en beneficio también de todos los venadenses. Lo que estamos viendo con estas obras, con esto de bacheo, con esto que tiene que ver con el parque municipal, es que la obra pública provincial no se está deteniendo. Es más, justamente se está incrementando la modalidad de trabajo para llegar a todos los rincones de la provincia. En Venado Tuerto estamos haciendo un esfuerzo sin distinción partidaria, más allá de que tenemos diferentes miradas en términos políticos con el gobierno local. Creo que es algo muy sano que la provincia invierta en serio, a esto sumándole, por supuesto, obras trascendentales, como fue la del hospital el año pasado, pero obras que están en curso, como la ciudad judicial, que va a ser una obra muy grande para Venado Tuerto, en el viejo hospital, la obra que nos va... Eso va a ser estrictamente en materia penal, ¿verdad? En materia penal, bien hecha la aclaración. Una obra muy importante que va a estar vinculada con Venado, que es la ruta San Eduardo, que en gran parte se hace en el distrito de Venado Tuerto, y que nosotros apuntamos a que se extienda y empezar a hacer la circunvalación de Venado, todo con recursos provinciales genuinos, que hay que remarcar la decisión política del gobernador Miguel Lifchit y del senador Lisandro Enrico. Y bueno, nosotros acá desde el Consejo, junto con Leo y con Juani, siempre estamos reuniéndonos con Lisandro como para pedir y empujar estas clases de obras que hacen al desarrollo integral de Venado y estratégico, mirándolo a largo plazo, ¿no? Obviamente que después hay cuestiones de coyuntura y cuestiones de política local que también estamos atendiendo, pero estas cuestiones que hacen al desarrollo estratégico de Venado, la verdad es que hay que sacarse el sombrero con las políticas provinciales, ¿no? También creo que ya comienza a desarrollarse lo que ha sido la implementación de las modificaciones en el viejo basural, terminar con ese viejo basural a cielo abierto y bueno, la puesta en marcha de los fondos para poder hacer posible la realización de la obra. Así es. Sigo remarcando que siguen llegando fondos provinciales, en este caso fueron 12 millones de pesos para la obra no es el nuevo basural, sino la nueva planta reciclado de la ciudad.
ya llegaron 12 millones y faltan 2 etapas de 12 millones más cada una, es decir, 36 millones en total, a un consorcio. Lo que nosotros solicitamos desde el Consejo Deliberante y fue aprobado por unanimidad, también con los votos del oficialismo, fue llevar un control por parte del legislativo para con el municipio y todas las rendiciones y todo lo que tiene que ver con lo inherente al proyecto de esta nueva planta de residuos y la clausura final ya del viejo basural a cielo abierto, el más grande del centro del país, ¿no? Que nos avergonzaba un poco a nivel de ciudad. Con respecto a tu mirada en términos de las obras que estabas comentando a nivel provincial, que tienen referencia en la ciudad, ante esta situación económica, ¿cómo crees que se puede llegar a proyectar la posibilidad de la realización de otras obras que estaban planteándose en el mediano plazo, pero probablemente no se puedan realizar quizás con los recursos con los que se podría contar si no hubiese una crisis económica y algunos replanteos y ajustes presupuestarios a nivel nacional en materias de obra pública de aquí al final de la gestión del gobernador Lifchit? La verdad es que las grandes obras que se había comprometido el gobernador ya se iniciaron, como fue la del basural, como fue la de la ciudad judicial, la del arreglo de la calle Santa Fe, que ya está la licitación hecha, todavía falta unos meses para que empiecen a los trabajos en concreto, el parque municipal, todas obras que ya se arrancaron y se van a terminar. Por supuesto que en un contexto si se quiere, de austeridad en el ejercicio de la función pública, porque cuando se achican gastos a nivel nacional, eso tiene sus correlatos a niveles provinciales y seguramente también, entendemos, a niveles municipales, que tenemos que estar atentos. Lo que se inició no se va a frenar y se va a terminar, eso desde ya. Santiago, ¿cuál es tu mirada de la situación económica en este momento a nivel nacional y todo lo que eso puede repercutir en materia de consumo, de empleo también en la ciudad de Venado Tuerto? La verdad es que nosotros lo vemos con preocupación, ¿no? Hay una situación de crisis, una crisis que a mi entender fue política, que derivó también obviamente en una cuestión económica, y que hay una crisis en términos sociales. Hay cada vez más gente excluida del sistema, así que necesitamos justamente políticas más activas de contención social, no solamente del gobierno nacional, sino también de la provincia y del municipio. Yo creo que en eso hoy tenemos que aunar fuerzas entre todos los actores. Esperamos el llamado del intendente con los concejales, que todavía no se dio, pero seguramente en estos próximos días se va a estar comunicando con nosotros para delinear ciertas políticas de contención que hay que tenerlo en cuenta en un contexto de achique de gastos, ¿no? Santiago, ¿se ha comenzado a definir un poco la discusión interna dentro del radicalismo y también con el socialismo en la ciudad, en el Frente Progresista Cívico y Social, pensando ya en lo que queda de acá a fin de año para evaluar quiénes serán los candidatos y, por supuesto, te pregunto en particular, la posibilidad que el doctor Lisandro Rico sea candidato a intendente o directamente vuelva a ser Juan y Pellegrini o algún otro, ¿no? La verdad es que no estamos conversando esas cuestiones, estamos abocados a nuestros roles de cada uno, nosotros como concejales junto con Leo y con Juani y Lisandro como senador. La verdad es que no lo vamos a hablar este año, ni con el socialismo ni en términos partidarios. Estamos abocados exclusivamente a la gestión y más en un contexto de crisis, y creemos que sería una falta de respeto adelantar este debate en este contexto. Más allá de que obviamente uno siempre puede pensar o tener cierto pensamiento de la ciudad y uno quiere obviamente que su partido sea el que gane las elecciones, es algo que es una agenda del año que viene, no de este. Del principio del año próximo. Por supuesto, del principio del año que viene. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Santiago. Gracias a vos, Mauro, por la amabilidad de siempre y por la invitación. Vamos a hacer una breve pausa comercial. En instantes vamos a estar conversando con quien se encarga de las finanzas en la ciudad, Fabio Fernández. Enseguida volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial.
El municipio de Venado y la Asociación de Colectividades Extranjeras te invitan a la Fiesta del Inmigrante. Comidas típicas, bailes y espectáculos. Domingo 16 desde las 10 de la mañana. Te esperamos en 9 de julio y Belgrano. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Continuamos con Panorama Político Económico y ya estamos con la presencia en el estudio del secretario de Desarrollo Económico en la ciudad, quien obviamente está a cargo de las finanzas en un momento realmente, seguramente muy complejo para quien se tiene que hacer cargo de todo esto, en un contexto de crisis económica que obviamente modifica un poco lo que se podría haber proyectado con el presupuesto a fin del año pasado. Pero se lo vamos a preguntar a Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabio? Buenas noches. Buenas noches, Mauro. ¿Cómo estás vos? Un placer de acompañarlos en el programa. Bueno, ¿y cómo está todo lo que tiene que ver con el manejo de la cartera? En principio, seguramente venían con una... y era algo muy notorio, con una gran cantidad de obras que se estaban realizando y que la verdad llamaba la atención por la velocidad y porque parecía que estaban prácticamente en muchos lugares donde otros no lo estaban abarcando. Pero bueno, obviamente el intendente en su momento hizo un anuncio de mayor austeridad y que tiene cierta lógica en lo que está pasando, ¿no?, a nivel nacional. Bueno, sí, correcto, ha sido así. O sea, la crisis no ha comenzado hoy, sino lo ha hecho con el gobierno de Macri a partir de su asunción allá por el fines del 2015. Nosotros obviamente empezamos a notar complejidades, pero bueno, se decidió siempre seguir con el mismo ritmo de obra, manteniendo la calidad de los servicios que el municipio presta, y como vos decís, eso claramente se ve en la ciudad, con muchos frentes de obras abiertos. Pero bueno, este año sí, a partir de inicios del año ya comenzamos a ver un deterioro en la coparticipación que tuvo que ver con un reacomodamiento de la coparticipación federal, la nacional, en donde, bueno, sacan, digamos, de la masa coparticipable el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos, sí llevan al 100% el impuesto a las ganancias, pero para la provincia de Santa Fe tenía mayor incidencia el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos. Que es aquel que en su momento instauró Domingo Cavallo en el gobierno de la Alianza, en principio para un periodo determinado de emergencia, y luego se mantuvo. Contabilizamos hasta mitad de año una retracción en la coparticipación de 5 millones de pesos, luego ya en el mes de julio recibimos un 45% menos. Eso nos preocupó y nos hizo, como vos decías, salir al encuentro rápidamente de tomar medidas internas, ¿no? Creamos un decreto de racionalización del gasto que tiene vigencia hasta fin de año y fuimos marchando donde, digamos, hacia la ciudad decidimos no afectar la obra pública, que siguió su marcha, los servicios que estábamos prestando, terminar las obras en curso, pero bueno, eso se fue agudizando y tiene que ver con que claramente el gobierno, con el objeto de cumplir con las metas que impone el Fondo Monetario Internacional, ya no le alcanzó con las medidas que llevaba adelante, sino apunta a un shock de ajuste inminente y claramente el ajuste aún es mayor y ahí empiezan los recortes. Ya no le alcanzaba con el endeudamiento que iba tomando para cumplir con esas obligaciones de metas con el fondo, sino que
apunta a otras medidas más severas de ajuste. Entre ellas, tomamos conocimiento que habíamos estado en la provincia y entendíamos todos que se iba a dar el año que viene el Fondo Sojero, el Fondo de Financiamiento Solidario. Que quizás uno de los temas del momento en términos de lo que la polémica que ha generado tocar ese recurso. Correcto. Nosotros por un lado decíamos, avanzamos con la obra pública en la ciudad, pero bueno, el Fondo Federal Solidario está establecido que se rinde con obra pública y esos fondos no sirven para el mejorado de calles, para la compra de insumos. Y bueno, y entonces claramente nos afecta el normal desarrollo. Por un lado eso, se habló también en su momento que algo que se va a venir, seguramente el año que viene, el Fondo de Financiamiento Educativo, que para este año el gobierno da marcha atrás y no lo toca, pero también estaba eso en carpeta. Ahora lo de, bueno, la quita del subsidio para el transporte urbano de pasajeros a nivel nacional. Bueno, son todas medidas que nosotros decimos siempre, que se establecen rápidamente y que, bueno, van de repente por el ascensor y las medidas que nosotros podemos tomar van por la escalera. De repente, fíjate vos, ya se proyecta una inflación a fin de año del 42%, sí, yo creo que puede llegar hasta un 45%, hoy es lo que podemos medir y de repente nuestro cuadro tarifario a nivel municipal se actualiza una sola vez al año, se hizo en enero, a inicios de este año, en enero, con un 24%. Entonces, eso claramente te genera un desfasaje que rápidamente te pone en un estado de incomodidad. El índice que tuvo el año pasado el país, aproximadamente, totalmente. Un 24, entonces, lo nuestro es como que es por recomposición. Claro. Y bueno, y la inflación te pega duro en el momento. Fíjate vos que nosotros, hasta inclusive la contribución de mejora que tiene que ver con la obra pública, recién pudimos aplicar el incremento del 24% sobre nuestro cuadro tarifario ahora a mitad de año. Además de eso, la inflación nos pega duro, por ejemplo, en los acuerdos salariales con nuestro personal, ¿no? Donde por acta paritaria se ajusta por inflación. Que seguramente cuando se sentaron, que nosotros somos parte en la mesa paritaria y nuestro representante paritario, por mandato de nuestro intendente, decide, digamos, que no sea con cláusula de revisión, sino de actualización en función de la inflación, concibiendo que la inflación no iba a superar un 21 o 22%, cuando el gobierno preveía 15%. No fuimos tan austeros, sino que dijimos, bueno, llegará a un 21 o 22%, y claramente estamos hablando ahora de una proyección que va a superar el 40%. Entonces, bueno, eso nos pega muy fuerte porque, bueno, todos los meses a partir de ahora, acabamos de terminar con la primer parte del tramo de acuerdo paritario que preveía un 18%, ahora a julio, digamos, que pagamos ya ahora en el mes de agosto, pero también se viene ahora un ajuste mensual, todos los meses, digamos, coincidente con cómo se va disparando la inflación medida por el IPEC, por el índice IPEC, que inclusive es mayor que el INDEC, o sea que tenemos algún puntito más de acá a fin de año, que bueno, que nos están faltando todavía más de 20 puntos para llegar a lo que va a ser la inflación final. Entonces, eso nos pone en problemas. Y a su vez nos pasa a nivel local, con la recaudación local también empezamos a tener problemas, porque la gente no te empieza a pagar. Decíamos en algún momento, en junio, julio, la mitad de la ciudad no nos paga la tasa. Ahora ya nos paga menos de la mitad. Entonces se empieza a deteriorar. A nivel de nuestro principal recurso, que es el derecho de registro de inspección, nos pasa que notamos que las empresas presentan las bases para el cálculo para no ser pasibles de la multa que conlleva no presentar, pero después empieza a bajar el porcentaje de pago. Entonces, pérdida de la recaudación y a su vez, por el otro mostrador, tenemos a esos mismos vecinos que no te pueden pagar los tributos, me refiero a la TGI, que vienen en búsqueda de la ayuda social. Entonces, menor recaudación, más demanda social, realmente se complejiza la situación. Incremento del cuadro tarifario, que nos pega, por un lado, porque el vecino entiende que somos claramente la primer caja de resonancia, nuestro intendente, que viene a buscar esa ayuda para poder cumplir con la factura de la luz, del gas, ya no nos paga a nosotros y la ayuda tiene que ser mayor, de un Estado que siempre ha estado presente por decisión política. Entonces, bueno, es una situación sumamente compleja y más aún se deteriora la recaudación, pero a nosotros también esa inflación
se nos traslada digamos, a nuestras erogaciones que tenemos que afrontar para la compra de insumos críticos para el funcionamiento. El hormigón se incrementó en el año en un 50%, el combustible, cuántas veces ya, y sigue aumentando. Entonces, si decimos, queremos mantener el ritmo de obra, queremos no resentir los servicios y estar brindando las mismas prestaciones, claramente necesitamos insumos que hoy tienen otro valor y que han acompañado a la inflación. Y además eso modifica todo lo que se tenía en principio en términos presupuestarios, porque obviamente que cómo poder realizar en el corto y en el mediano plazo una obra que tenía un valor a principio de año y que hoy obviamente con ese incremento se tiene que modificar totalmente. Hoy nuestro presupuesto que contemplaba una inflación, habíamos hablado de un 25%, eso es lo que trasladamos al presupuesto pensando en lo que nos iba a suceder con nuestros insumos, con nuestro personal. Antes de abril, antes del que comience la corrida. Hoy la verdad quedó sin fundamento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, estamos en reuniones, este fin de semana pasado ya empezamos a tener reuniones de gabinete para ir tomando rápidamente medidas de situaciones que digamos, nos caen y que no lo teníamos establecido, no lo teníamos pensado, como lo del Fondo Federal Solidario, ahora la eliminación del subsidio al TUB. Un transporte urbano de pasajeros que nosotros, ahora se aprobó el boleto a 10 pesos, pero igualmente subsidiado, que no se le cobra a los estudiantes, a los docentes, a los jubilados, que incorporamos en 2 años 10 nuevos coches, que incrementamos los recorridos, pusimos una línea nocturna para los estudiantes que no tiene cargo. Bueno, una serie de cuestiones, de beneficios a la comunidad que claramente nos ponen en una situación compleja ante el incremento de costos para el funcionamiento y por otro lado derechos que estamos perdiendo, digamos, como venadenses en función a los recortes que se están imponiendo. Hay muchos lugares en donde la municipalidad ha adoptado una política activa de locación de espacios que en principio tendrían que formar parte de acuerdos con fondos de la provincia o de la nación. Son numerosas las cantidades de casos y puede pensarse, no digo en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo en modificar un poco este escenario porque a los venadenses les cuesta muchísimo dinero determinados servicios que son muy importantes, el caso por ejemplo del Juzgado Federal, todo lo que tiene que ver con los lugares de gendarmería y muchos otros casos en donde la municipalidad intentando poder realizar ese tipo de servicios, ha adoptado una política que obviamente genera una cantidad de gastos que en principio no tendrían que ser, formar parte de la órbita originaria del municipio. Nosotros vos nombraste algunos factores que tienen que ver con 3 aspectos claros, en salud, en educación, en seguridad. Nosotros trasladamos eso al presupuesto y alcanza más de un 30% de nuestro presupuesto, son partidas que destinamos a cubrir estos 3 factores, que no son de competencia del municipio, pero hablan sí de un Estado presente. Nosotros pensamos en la seguridad, creamos una guardia urbana, tenemos las 24 horas una central de monitoreo. Ahora precisamente licitamos 40 cámaras más, que claramente ahora el efecto de fluctuación del dólar eran $245.000, hoy el número es totalmente distinto, bueno, y vamos avanzando. En tema educación, nosotros tenemos 8 jardines municipales que sostenemos desde la administración. Ahora hemos generado un nuevo programa, Venado Integra, donde dimos señales claras de mejorar nuestros planes de becas estudiantiles, dándole un mayor monto por cada nivel y sumar, hoy tenemos 400 becas, un sostenimiento de repente cuando nos hacemos cargo desde el municipio y cuando se está hablando a nivel nacional de que se puede eliminar el Fondo de Financiamiento Educativo. Entonces nosotros, eso habla de que pensamos en aspectos que no son de nuestra incumbencia, pero estamos presentes. Y bueno, en el tema salud, nuestros 11 centros de salud que implican un sostenimiento, una estructura realmente pesada, de la cual necesitamos erogaciones importantes,
para que la gente no padezca directamente estas políticas de un gobierno nacional que la verdad que hoy no está pensando en el vecino y claramente atenta contra las clases sociales más postergadas, contra los vecinos que hoy no pueden aspirar en este caso a la salud privada, a la educación privada. Y entonces, bueno, ahí tenemos que estar y la decisión política es seguir estando. ¿Cuál es tu mirada de toda esta situación económica que ha tenido en la última semana 2 discursos presidenciales, uno muy breve y que ha provocado un efecto realmente contrario al buscado en el comienzo o en la previa al inicio de la jornada bursátil y cambiaria, y el último discurso ya en donde por primera vez el presidente de la Nación habló de crisis, ya dejó los eufemismos de turbulencias y tormentas que había tenido en otras situaciones, en el momento en el cual se está planteando modificar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir del incumplimiento. Se habla en este momento de una partida extraordinaria que en principio sumaría al crédito ya otorgado sin perjuicio del adelantamiento de los fondos, con un montón de condicionalidades seguramente que van a agravar la situación del ajuste proyectado, y cómo todo esto puede llegar a incidir en una situación muy compleja que tiene que ver con el consumo en la ciudad y también con el empleo, que siempre es uno de los datos a tener muy en cuenta por todo lo que provoca, no solo lo estrictamente laboral, sino en aspectos socioeconómicos muy claros. Mira, siempre lo venimos sosteniendo de nuestra gestión claramente. Para que esta situación se revierta, nosotros entendemos que hay que hacer todo lo contrario que está haciendo el gobierno nacional. Acá lo que hay que incentivar, por supuesto, es la producción y el consumo interno, a partir de poner más dinero, digamos, en el bolsillo de la gente. Nosotros, lo decía el otro día, notamos, mes de julio, fuente, observatorio del centro comercial, el indicador más alto de caída de la actividad de lo que va del año, casi el 9%. Uno lo ve caminando en la ciudad, comercios que tienen que cerrar sus puertas. Nosotros habíamos medido en el 2017 164 comercios, un comercio cada 2 días que cierra, pero además otros que se trasladan de las arterias principales porque no pueden sostener el costo de estructura de alquileres altos que siguen arriba, por supuesto, de un cuadro tarifario en gas y luz que no pueden sostener. Entonces, verdaderamente estamos en problemas. Después, en cuanto al financiamiento, el gobierno fija la política monetaria, la tasa de política monetaria del Banco Central en un 60%. Sí, es un caso único en el mundo en este momento. Por supuesto. Hoy, quien necesita capital de trabajo y tiene que recurrir al sistema financiero para fondearse en líneas de corto plazo, obviamente esas tasas atentan contra la producción. Un dólar que no interviene, o si interviene lo hace muy poco. ¿Por qué? Porque a su vez pierde reservas, y si pierde reservas ya no somos confiables ante el Fondo Monetario en cuanto para que nos siga prestando. Se caen las reservas y no somos confiables para que le devolvamos lo que nos están prestando. Sometidos a perder la autonomía de las decisiones, ¿no?, a nivel local. Yo creo que son políticas económicas totalmente erráticas, y si seguimos por este camino, nosotros habíamos establecido, el último trimestre va a ser muy, muy complejo. Y a veces, poniéndole un poco de humor, decíamos, la buena noticia es que aún a partir de enero esta situación se va a agravar. No es lo peor decir que lo que viene en este último trimestre vamos a cerrar un año muy complejo, que a pesar de que se viene la cosecha fina por delante, eso no va a ser suficiente como para cerrar un año tranquilo. Cada mes que pasa notamos que la actividad se cae aún más y que la verdad que los vecinos lo están sintiendo y mucho. A pesar de que el Estado local pongamos herramientas que tiendan a paliar esta situación, no son suficientes. Nosotros en lo que es, a veces pensamos que los vecinos no se atrasen en el pago porque hay muchos que nos plantean eso, no me quiero atrasar en lo que tiene que ver con las contribuciones con el municipio. El caso de la TGI, aparecimos ahí con un plan de facilidades, pero el vecino no puede cumplir, porque la verdad que
que no tiene para hacerlo. A mitad de año aparecimos con la actualización del régimen simplificado de monotributo, donde subimos el alcance a mayores categorías para que queden digamos, encriptados ahí en una situación que les permita tener que pagar menos como contribución en derecho de registro e inspección. Eximirlos de que no sean pasibles de multas, comprendía, del costo de una habilitación, del costo de la cartelería, pero sin embargo generamos medidas que tiendan a sostener la actividad económica dentro de lo que podemos, contribuyendo a nivel municipal, pero igual la actividad claramente se sigue cayendo. Hoy habló un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que estuvo en la Argentina en su momento, planteando lo que fue el beneficio de la reestructuración de deuda que obviamente la Argentina tuvo que desarrollar a partir de lo que fue la crisis del 2001 y 2002 y un nuevo default en la historia argentina, que ya había tenido varios. Se compara mucho más esta situación de crisis y todo lo que puede pasar de acá a fin de año con lo que fue la crisis del final del gobierno de Alfonsín del 89 y no tanto con la crisis del 2001 y 2002, teniendo en cuenta que quizás el peso de la deuda en este momento se ha modificado, si bien se ha acrecentado muchísimo, pero que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Con la reestructuración realizada durante los gobiernos anteriores. Él de todas formas cree que esto conduce inexorablemente a una problemática similar y dijo que Argentina iba a tener que reestructurar nuevamente la deuda. ¿Crees que eso puede darse o que le va a quedar al próximo gobierno, sea o uno nuevo a partir de las elecciones o después de las elecciones del año próximo? Yo creo que posiblemente terminemos en eso, en tener que sortear ahí una clase de reestructuración de deuda, porque seguramente no vamos a poder cumplir con los vencimientos. Claramente con lo que nos prestan estamos cumpliendo con el pago de intereses, pero cada vez la deuda se pone más pesada y lamentablemente esto, claramente el año que viene hay elecciones y es una mochila pesada con la que va a tener que cargar un nuevo gobierno. La verdad que cada vez las condiciones se empeoran más, ¿no? Con un riesgo país que sigue creciendo, seguimos perdiendo confianza, nunca llegaron las lluvias de inversiones prometidas. Yo creo que esto, la verdad, que se agudiza y se complejiza la situación de cara al año que viene y la verdad que siempre todo esto va a costar revertirlo rápidamente y bueno, y que nos ponga de cara a un rumbo que tuvimos, que conocimos, que fue hasta el 2015 y que la verdad que el trabajador podía estar mejor. Fabio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vos, Mauro. Vamos a hacer una pausa comercial. En instantes continuamos con este programa de Panorama Político Económico. Ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. El municipio de Venado y la Asociación de Colectividades Extranjeras te invitan a la Fiesta del Inmigrante. Comidas típicas, bailes y espectáculos. Domingo 16 desde las 10 de la mañana. Te esperamos en 9 de julio y Belgrano. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político Económico
y vamos a desarrollar en mayor profundidad el análisis de lo que ha sido la semana en materia económica y nos vamos a enfocar en lo que fue el discurso presidencial, que nuevamente ha sido observado no ya por lo breve, no ya porque han sido palabras vagas que pudiesen provocar el efecto contrario al deseado, sino porque me parece que es la primera vez, y esto sí es algo que probablemente pueda ser para elogiar, el presidente de la Nación directamente hizo referencia a esta situación de crisis económica y el mayor ajuste que se va a realizar o la aceleración de los tiempos en términos de el gradualismo que en su momento se ha ponderado tanto que para muchos ha perdido la posibilidad de lograr los objetivos que en su momento se habían planificado. Por supuesto que las palabras del presidente han sido observadas por analistas internacionales en virtud de lo que puede ser una modificación en los términos de riesgo país, de mayor confianza, producto de lo que en definitiva importa para este momento, porque el gobierno está vinculado estrictamente al éxito o fracaso de su plan, a lo que pueda ser finalmente el objetivo de lograr que los fondos del crédito del FMI se adelanten en el tiempo y que todo eso además pueda provocar una posibilidad de tener nuevamente mayor financiamiento privado que parece muy lejano en el corto plazo, atento a ciertas cuestiones internacionales que el propio presidente de la Nación ha marcado. Vamos a escuchar parte del discurso del presidente de la Nación, algunos aspectos que consideramos muy importantes, pero que en definitiva han sido analizados por algunos economistas internacionales. El caso del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, aquel que en su momento compartiéramos en el transcurso del programa durante este año, que ha calificado de una política de muy mala gestión todo lo que el gobierno ha aplicado y que puede llegar a provocar en el corto plazo, no en términos de demasiado tiempo, una necesidad de reestructurar la deuda con los acreedores privados y también pensando en la imposibilidad de pagar tal cual se ha observado al propio FMI. Todo esto además tiene que ver con lo que muchos ya consideran una situación mucho más parecida al final de la crisis de 2001 y de 2002 y no tanto aquella referenciada de 1989, que en realidad tiene que ver con una tasa de inflación muchísimo más alta de la que todos pensaban, muy por encima de ese 35% que hace semanas algunos consideraban como un índice demasiado alto. Hoy todos piensan que la Argentina va a tener una inflación de un 40% o más, que la tasa del 60% hace absolutamente inviable cualquier política productiva en el país, y otros la cuestionan pensando en que en realidad no es demasiado en situaciones de crisis, porque recuerdan lo que fue la política aplicada por Mario Blecher a cargo del Banco Central durante el 2002, que llevó la política de las tasas a 130%. Por supuesto, en realidad eso fue algo muy excepcional que tuvo que ver con la salida de la convertibilidad. Pero vamos a escuchar entonces las palabras del presidente de la Nación. Y durante mucho tiempo nos fue bien. La economía creció casi 2 años seguidos, bajamos la pobreza y creamos cientos de miles de puestos de trabajo. Dimos vuelta a la situación de la energía con mucho sacrificio. Y hoy, gracias a Vaca Muerta y otras inversiones, pronto vamos a tener energía abundante que va a generar mucho trabajo y dólares para el país. Logramos además poner en marcha industrias como las renovables, el turismo, las industrias del conocimiento, muchos sectores que nos marcan que tenemos un enorme futuro. El transporte para los argentinos se hizo más accesible, tanto en avión como por vía terrestre. Hicimos y seguimos haciendo obras de infraestructura en rutas, puertos, aeropuertos, trenes de carga, telecomunicaciones, que nos están permitiendo conectar este país grande y maravilloso que tenemos. Y dimos un impulso fundamental al campo, nuestra gran industria de calidad mundial,
que respondió con una cosecha récord antes de sufrir la sequía de este año. Pero después de 2 años y unos meses, la situación cambió. Y en buena parte por cuestiones que están fuera de nuestro control. Primero sufrimos la peor sequía en más de medio siglo. Y también ustedes saben que por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo. Y desgraciadamente el precio del petróleo en el mundo aumentó. Subieron las tasas de interés en Estados Unidos a un ritmo más rápido, al más rápido de los últimos años. Y China y Estados Unidos iniciaron una batalla comercial que perjudicó a países como el nuestro. Todos estos cambios en el mundo no los podíamos prever. Y los estamos enfrentando de la mejor manera. El conjunto de estos problemas provocó que quienes nos prestaban plata para llegar al otro lado del río empezaran a dudar de nuestra capacidad de lograr lo que nos proponíamos. Y al tomar decisiones para enfrentar este nuevo escenario, tomamos medidas que generaron algunas dudas que nosotros como gobierno tenemos que aclarar. Y justamente estoy acá hoy haciéndolo. También otras dudas las generamos como argentinos, porque no fuimos capaces de mostrar unidad en nuestro compromiso de avanzar con las reformas estructurales. Me refiero a que se aprobaron leyes que destruían el presupuesto aprobado, y eso obviamente generó un impacto negativo, un impacto que aumenta la percepción de riesgo de la Argentina, y el dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional y logramos un apoyo inédito para ningún país en la historia del fondo. Inédito, por el monto, la rapidez y por las condiciones que conseguimos. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. Y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo afecta la imagen del país y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad. Pero todo esto no hace más que confirmar que hasta que la Argentina no tenga un presupuesto propio, que lo haga un país sólido e independiente, los argentinos vamos a estar expuestos a cualquier crisis externa. Conociendo este panorama, llamamos al fondo y les explicamos la nueva situación. Y el fondo accedió a hacer un nuevo plan. Hoy, nuestro equipo viaja para allá para tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible. Estamos viendo los detalles técnicos que van a estar listos en días. Y esto va a permitir despejar definitivamente cualquier duda sobre nuestro financiamiento en 2019. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Y creo que los argentinos, creo que en todos nosotros, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Vivir por arriba de nuestros ingresos, y mucho menos convivir con la corrupción. Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para equilibrar las cuentas del Estado. Este es un proceso. Y en ese proceso todavía faltan muchas decisiones para que lleguemos a ese equilibrio. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Hoy mismo el ministro Duhovne va a darle detalles sobre este punto.
Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Los gobiernos tienen distintos momentos y en cada momento tal vez se requieren equipos diferentes. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre a los que más necesitan. Porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar ahí, para quienes más expuestos estén en este momento. Por eso las personas que reciben asignación universal por hijo y otros programas sociales van a recibir un refuerzo en septiembre y diciembre. También vamos a reforzar los programas alimentarios en todo el país para garantizar disponibilidad de alimentos en los comedores y merenderos. Vamos a hacer ahora una breve pausa comercial y en instantes continuamos con la parte final de Panorama Político Económico. Julio Eguiman, diputado provincial. El municipio de Venado y la Asociación de Colectividades Extranjeras te invitan a la Fiesta del Inmigrante. Comidas típicas, bailes y espectáculos. Domingo 16 desde las 10 de la mañana. Te esperamos en 9 de julio y Belgrano. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y llegamos al final de Panorama Político Económico, como siempre por la pantalla de Canal 8, el agradecimiento a Eduardo Tatú Filipetti, a las autoridades del canal y a todas las instituciones y a los anunciantes que nos acompañan todos los jueves para llegar, como siempre, a partir de las 21 a todos ustedes. Nos reencontramos la semana próxima en una situación realmente muy delicada del país que seguramente va a tener una gran cantidad de capítulos para analizar el próximo jueves. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias.